puede ser una buena alternativa. Pues la mejor alternativa es hacer maternidades bien hechas y, Sí. y potenciar el cultivo, ¿no? Sería la mejor opción. Lo ideal. Sí. Sí, a ver. Ah, mira. Ya se están conectando. ¿Ya estamos al aire? Sí, sí, sí. Muy bien. Pues bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Si el animal está más confinado, tiene mejor control de la calidad del agua, entonces puede aplicar un alimento de muy buena calidad que va a aprovechar y va a potenciar el crecimiento, definitivamente. Además que hay un pequeño crecimiento compensatorio si está muy hacinado y luego lo abres un poco, ¿no? También eso puede influir, ¿no? La industria ignacia hoy está caminando exactamente para este sentido, como hemos visto con las presentaciones de Xiaomi, sistemas trifásicos hasta sistemas cuadrifásicos, donde haces parciales y te pone en otra piscina y ahí viene el compensatorio, porque la verdad es que el foco ahora es producir tallas grandes para salir de lo mismo que existe en el mercado y tener mejores márgenes. Ese es el punto. ¿Ya? Y las mejores márgenes están en las tallas mayores. Entonces, exactamente eso. Toda la razón. Las industrias muy desarrolladas, pecuarias, por ejemplo, ya cada etapa tiene su propia especialización y la hacen incluso empresas diferentes, ¿no? Yo pienso que para allá va a tender la industria poco a poco, ¿no? Ahora hay un porcentaje de empresas que usan maternidades, pero hace 10 años seguramente ese porcentaje era mucho menor. Mucho. ¿No? O sea, ha ido aumentando poco a poco, ¿no? Yo creo que ese aumento va en función de la preparación de los propios técnicos en saber manejar sistemas más complejos, con un control de parámetros más complejo y que demandan más conocimiento, ¿no? De la misma con calidad de agua y de las condiciones físico-químicas del agua, ¿no? Eso es lo que creo que ha detenido un poco ese crecimiento. Esa preparación que es difícil, que tiene que hacer cada quien por su cuenta, vamos. No hay un lugar donde puedan entrenarse, donde puedan aprender, donde puedan desarrollarse. Tienen que ir a prueba y error, poco a poco, todos, ¿no? Ensayo y error, exactamente. Y eso es lo que posiblemente ha hecho que sea lento ese crecimiento. Sí, totalmente. A ver. A ver. ¿Está listo, Jaime? Como charrasca estamos. A ver. ¿Cómo estuvo la producción en Sonora? ¿Bien? Pinta bien. Sinaloa también. Arriba de 70,000. ¿Y Sinaloa? Pues va a andar que en unos 65 por ahí, nomás que. Va a ser buen año, entonces, ¿no? ¿Nayarit va bien también? Sí, va bien. Va a ser un buen año, ¿no? De producción en México. Sí, lo más interesante es que la expectativa al inicio de este problema de la pandemia era de que los precios iban a estar por debajo del costo de producción y afortunadamente no es así. Están bajos, pero no están así. Alguien dijo al inicio que iban a andar como 60,000 toneladas volando, que no iban a ver dónde poder acomodarlas. Alguien que era muy pesimista en ese momento. Pues afortunadamente se equivocó ese alguien, ¿no? Oye, y si habláramos de un promedio de talla en Sonora en cosecha final, ¿cuál sería? Más o menos. Un promedio debe ser 28 gramos, creo yo. Y ya las finales. ¿No? Eso final, ¿no? Ponderado debe ser como 22, 20 gramos. Ya viendo las precosechas. Habrá granjas de 30 gramos, 35 gramos. Sí, 32, 33 gramos que ya agarras un 20, 25% de 16, 20, ¿no? Que es lo que van buscando. A mí me sorprende lo que decían de Chomín, de
que llegan a 50 gramos, porque nosotros ya en 30, 32 gramos se pone muy difícil el crecimiento, porque el camarón tarda mucho más tiempo en mudar y mucha de la energía, en vez de usarle el crecimiento, lo utilizan en desarrollar sus estructuras reproductivas, pues. Entonces, habría que ver una curva de crecimiento, cómo llegan a 50 gramos. La verdad que... Sí, sí me tocó verlo, Jaime. ¿Sí? Vi los animales en esta granja Ekachay. Ekachay, en Tailandia. ¿Es constante el crecimiento así, semanal? Datos realmente no tengo porque he visitado la granja como unas 2 o 3 veces en el último mes y medio aproximadamente. No sé la curva de crecimiento de estos animales, pero sí es cierto, los tienen. Pero son larvas de rápido crecimiento SPF, ¿no? Sí, esta granja trabaja con esa línea. Son de la línea de laboratorios de Estados Unidos o de Texas, de Florida, de algún lugar. No, es taiwanés, tailandés. Es una empresa local. Sí, local. Pero no sepa de CP. Bueno, eso es una empresa local que produce larvas de crecimiento rápido. Pero no tiene que ver con CP. Pues ya No lo entiendo. Ya está ahí, Jaime. Ya. Bueno, Claudia, ¿estás por allí? A ver, ya. Está Sí, Claudia. hola, Ya. ¿qué tal? Bueno, chicos, ya, bueno, ahora sí, pues vamos a dar inicio. Ya es tarde para mí, la 1 de la mañana. Que comencemos. Listo, Claudia, te doy la palabra. Perfecto, muchas gracias, Maylin. Pues buenas tardes y bienvenidos todos. Soy Claudia Marín, su host para este webinar series. Primero que nada, queremos agradecer su asistencia durante las últimas 4 semanas. Ha sido un verdadero placer haber contado con ustedes. Y bueno, estas pláticas sin duda no serían posibles sin su preferencia. La sesión de hoy se dividirá en 2 partes. Primero, y como lo hemos hecho anteriormente, tendremos la plática con el experto y posteriormente la dinámica de preguntas y respuestas. La segunda parte consistirá en una breve plática entre los presentes a modo de conclusión y de cierre de la serie de presentaciones. Extendiendo el agradecimiento a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy, damos inicio entonces a esta última sesión de la serie hablando de poslarvas de camarón, edición Latinoamérica. El tema para cerrar es Alimento para Maternidades en México, conferencia que será impartida por el ingeniero Jaime Muñoz, gerente de ventas para INVE México. Bienvenido, Jaime. Un placer tenerte con nosotros. Acompañándonos una vez más en el panel de expositores, tenemos a Olivier Decamp, director de segmento para granjas de INVE. Recibimos también con mucho gusto a Marco Santos, Senior Expert para granjas en Latinoamérica INVE. Damos la bienvenida a Alfredo Medina, gerente técnico de acuacultura para INVE. Del Departamento Comercial y Marketing para INVE nos acompaña Maylin Chang. Haciendo posible este evento por parte del equipo de Panorama Acuícola y Aquaculture Magazine, Juan Manuel Martínez, acompañándonos desde los controles y el trabajo técnico. Y finalmente, como moderador de la tarde, dejo la palabra a Salvador Mesa, director y editor de Panorama Acuícola Magazine y Aquaculture Magazine. Adelante, Salvador. Muchas gracias, Claudia. Pues a nombre de todo este equipo les agradecemos su seguimiento de estos 5 webinars que nos han acompañado todo este tiempo. Esta vez no vamos a repetir algunas preguntas del webinar anterior como lo veníamos haciendo porque tuvimos suficiente tiempo para contestarlas durante la presentación de Chomín, que el martes pasado, no sé si recuerden que nos presentó esta granja Ekachay en Tailandia que produce en un sistema de 3 fases camarones de 50 gramos en 100 días. Vamos, ¿no? Así en esos términos. Bueno, no vamos a tener en esta ocasión preguntas y respuestas. En esta ocasión, al final, sí vamos a hacer las preguntas y respuestas con Jaime, y como bien lo comentó Claudia, vamos a pasar a un pequeño panel. Bueno, recuerden hacer sus preguntas
por favor, en el icono de Q y A o Q&A que está en la parte inferior de esta pantalla, que es más fácil leerlas ahí y encontrarlas, porque si las hacen en el chat a veces se pierde con algunas otras informaciones o saludos que a veces tenemos ahí. Todas las preguntas que hagan, que tengan durante esta presentación, por favor háganlas en el icono de preguntas y respuestas o Q&A que está en la parte inferior de esta misma pantalla. Sin más preámbulos, dejamos a Claudia que presente al panelista de hoy, un querido y buen amigo y colega mexicano, Jaime Muñoz. Gracias, Salvador. Gracias a todos también por su participación. Y bueno, daremos inicio a la presentación estelar del día de hoy, para la cual tengo el gusto de presentar al orador a cargo. Jaime Muñoz es ingeniero en acuicultura, originario de México. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector y desde 2012 es parte del equipo de INVE, en donde funge como gerente de ventas para México. Gracias, Jaime, por acompañarnos. Un placer tenerte con nosotros y pues adelante con tu presentación. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Vamos a compartir. Sí, se vio ahí. No vemos la presentación, Jaime, no sé si sea No. esa, lo que tenemos ahí en pantalla es como el Webinar Series. Pasa el slide, a lo mejor es un... Permítame. Ahí. No, todavía. Ahí viene, ahí está. Ahí está modo presentación. Todavía no. Ya la vemos, pero no está en modo presentación. Le tienes que dar clic ahí. Ahora sí, Ahí ya. está. Bueno, ahí. Bueno, a Ya, mí, perfecto. a mí se me reservó la presentación hablar un poco de lo que es alimento para paternidades, especialmente lo que tenemos por acá en México. Bueno, vamos a darle un poquito de contexto a los que son los alimentos. Hablando un poquito de lo que es el concepto de maternidades. El concepto de maternidades es una tecnología que se ha redefinido en los últimos años para mejorar la eficiencia de los sistemas de producción. En paralelo, el interés de los productores se ha incrementado porque éstas pueden mitigar o contrarrestar los efectos adversos de las enfermedades. Inicialmente, el concepto de maternidad se usó para aclimatar a las condiciones de los estanques de engorda, ya que al inicio de la industria a veces había aclimataciones muy largas, ya sea elevar la salinidad o bajarla, y se empezaron a hacer este tipo de tinas para hacerlo más cómodo, descargar el transporte de la larva allí, y de ahí se empezó la idea de las maternidades. También se usaron inicialmente como almacén de larva para tener la larva ahí un tiempo, mientras que la temperatura estaba adecuada en los estanques. Pero desde ese tiempo para acá, el concepto se evolucionó y se enfocó más en controlar la salud de los organismos y las condiciones de calidad de agua, optimizando y mejorando la eficiencia alimenticia, mejorando la sobrevivencia en los primeros días de cultivo y previniendo la exposición del camarón a los vectores de enfermedades que pueden desencadenar brotes tempranos en los estanques. Las maternidades alrededor del mundo, como ya hemos venido viendo en los webinars anteriores, tienen diferentes objetivos y diferentes diseños, y la popularidad es variable, ¿no?
En algunas partes son más populares que en otras. Aquí hay algunos ejemplos de algunos tipos de maternidades que hay en Asia y también en Latinoamérica y en México, ¿no? Las maternidades como parte del cultivo, particularmente en Latinoamérica y en años recientes en Asia, han agarrado popularidad debido a que el reconocimiento que se les ha dado principalmente en el control de enfermedades. Hablando de los principios básicos de lo que es una maternidad, vemos que durante un ciclo de cultivo sin maternidad, tenemos las larvas en un periodo de laboratorio donde hay más o menos control de los parámetros, de muchas cosas se puede controlar, temperatura, oxígeno, y otros parámetros, se mantienen por 25 días aproximadamente, desde náupleo hasta PL9, PL15, pero de ahí se pasa directamente a engorda, donde prácticamente no hay control, ahí está directamente el medio ambiente. Entonces, la idea de la maternidad es un poco acortar ese periodo tan largo que en algunas partes son, como está ahí, de 90 a 150 en los lugares donde se puede cultivar camarón todo el año. Pero en nuestro caso, pues especialmente en el noroeste del país, donde nuestro ciclo es únicamente, hay 5 meses que no podemos cultivar camarón por baja temperatura, los ciclos de engorda pueden llegar hasta 230 días. Entonces, todo ese periodo, con la maternidad, acortamos de 10 a 30 días, dependiendo del tiempo que se le da maternidad, y extendemos el periodo en que podemos monitorear mejor la larva, y es otra oportunidad que tenemos para reforzarla, para robustecerla y para aminorar el impacto que pueda haber en su sobrevivencia final en la engorda, puesto que sabemos bien que prácticamente la mayor parte de la larva cuando se siembra se pierde en el primer mes de cultivo, en la sobrevivencia. Como les menciono, en países que tienen temperaturas adecuadas para el cultivo todo el año, se pueden hacer en un año alrededor de 4 ciclos en condiciones normales, ciclos de más o menos de 3 meses para sacar camarones, pues, de unos 14, 16 gramos. Pero con el uso de las maternidades en esas mismas regiones se pueden incrementar hasta 6 ciclos, intercalando entre el medio ahí el uso de las maternidades, ¿no? Esto es en condiciones, como les digo, de temperaturas adecuadas. Ya hablando de lo que son las maternidades en México, específicamente, estas inician a finales de los 80, principios de los 90, y las primeras se usaron igual como almacén de larva para aclimatación. Incluso hay algunas partes que todavía lo utilizan de esa manera. O también en los grupos grandes que tenían larvas y tenían laboratorio y granjas, se utilizaba para expandir la capacidad de producción de los laboratorios. Después, al inicio, después de esa etapa temprana, se fue agarrando popularidad, principalmente en el área del noroeste, para poder sembrar larvas un poquito más grandes cuando la temperatura era adecuada. Y se llegó a un desarrollo donde la larva se logró cultivar casi hasta 1 gramo, eran larvas muy grandes, y se llegaba a obtener hasta 3 kilos por metro cúbico. Pero recientemente, en los últimos años, ha habido prácticamente un regreso en donde se observó, al menos en México, que no era tan beneficioso obtener tallas tan grandes y no buscar tanto los sistemas. Entonces se regresó a trabajar más con larvas alrededor de 200 miligramos y nada más por llegar al sistema como en unos 2 kilos por metro cúbico. En México las maternidades se utilizan más en el área del noroeste de México, más o menos del centro de Sinaloa, de la zona de Guasave hacia el norte, hasta Bayaquino. ¿Por qué? Porque es la región que es más afectada por el frío. Hacia más al sur tienen temperatura más adecuada y también los productores de más al sur trabajan con sistemas un poquito más extensivos, en donde es más difícil poder
cuantificar los beneficios de las maternidades. Ahí les pongo un video de una típica cosecha de una maternidad en México, en donde podemos ver que se baja el nivel y se empiezan a colectar los juveniles y se colectan la mayor parte, yo creo que un 95% de la biomasa se colecta de esa manera con la red y se lleva al área de pesado para transportarse al laboratorio y solo un 5% se cosecha con lo que es el agua realmente de la maternidad, ¿no? Actualmente en México encontramos, lo que es más típico encontrar son módulos que tienen 2 tanques cubiertos con liner o geomembrana de 100 metros cuadrados dentro de un invernadero. Hay mucho más grandes, hay desde 500 hasta 1000 metros, pero el promedio anda por ahí. El agua de mar tradicionalmente es el agua de ahí de la granja, se filtra hasta unos 10 micras, se desinfecta con 10 a 20 ppm de cloro activo y se tienen reservorios para tener agua desinfectada para hacer aproximadamente un 15% de recambio diario. Normalmente se manejan 2 líneas de aireación con manguera porosa y para esos módulos así, más o menos unos 40 caballos de aireación. La alimentación es cada hora para evitar el canibalismo. Se utiliza mucho el sifoneo junto con el monitoreo de las charolas de alimentación y muestreos de los organismos para observar los tractos, para monitorear muy cercanamente el consumo de alimento, que es muy importante para tanto que no le falte como que no le sobre, para tener mejores condiciones y tener los mejores resultados. También es común el uso de probióticos en el agua y en el alimento, y el monitoreo constante de la calidad de agua y la salud de los organismos. Actualmente es un promedio, yo creo que se anda en alrededor de unos 10 larvas por litro, lo que se siembra. Se siembra normalmente de 8 miligramos y PL12, 14. Normalmente son 21 días de cultivo los ciclos y se obtienen 200 miligramos con sobrevivencias del 90% y factores de conversión de 1 a 1. Ahí les muestro un video que está por ahí, donde podemos ver una granja del norte de Sinaloa que tiene la particularidad de hacer un transporte un poco diferente a los demás. En vez de transportar en mucha agua en transportadores con tractores o camionetas, ellos utilizan motocicletas. Entonces, transportan, colectan la larva y la pesan y la echan otra vez a una bolsita. Esa bolsita viene en ese compartimento que tiene agua. Ya no vemos la presentación, ¿eh? Se satura con oxígeno. Ahí estamos. Les comento que se satura en el compartimento ese, se satura con oxígeno y se transporta, porque las distancias ahí en esa granja son de hasta de 6, 7 kilómetros desde donde se está cosechando, donde están las maternidades, hasta los estanques, el último estanque. Entonces, las bolsitas con los juveniles se abren rápido y se liberan en el estanque, ¿no? Y es muy rápido. La distancia más larga les lleva algunos 5 minutos en el transporte y tienen buenos resultados en cuanto a la sobrevivencia de los juveniles ahí. Obviamente se hace temprano en la mañana, cuando está más fresca el agua de los estanques.
Ya hablando de lo que se pueden ver como resultados directamente en México, como les comentaba, en siembra directa nosotros en la región del noroeste principalmente, en ciclos de 230 días de siembra directa, logramos más o menos los 36 gramos o unos 33 gramos con 186 días de cultivo. Y lo que se ha observado con lo maternizado es que al sembrar, por ejemplo, una juvenil de 240 miligramos, logramos los 34 gramos en 175 días. Hay un ahorro en días ahí. Ahora, si metemos un poquito más grande el juvenil, 400 miligramos, lo logramos en 162 días. Y con 700 miligramos lo podemos alcanzar en 157 días. Esto, si bien nos da una ventaja del uso de las maternidades por llegar más rápido a cierta talla, nos ayuda pues a cortar costos de producción, menos días de producción, pero no nos ayuda como en otras partes para que podamos iniciar otro cultivo, porque ya no nos da tiempo de hacer otro cultivo, tenemos que esperar el siguiente año. Otro beneficio que se puede obtener por esto es que al llegar tú primero que otros productores en tallas, puedes vender un poquito mejor y obtener una ventana de precios preferenciales, debido a que tú sales primero con producto. Pero como les decía, el hecho de probar 700 miligramos, hay veces el manejo para el transporte, la transferencia, es mucho más complicado manejar un organismo de 700 miligramos que de 200 miligramos. Entonces es por eso que se ha hecho la tendencia a trabajar más bien con cerca de 200 que de 700, porque implica mucho más biomasa de mover, es más delicado el animal. Ahora, también abajo de 200 miligramos, la diferencia que se obtiene comparándolo con la siembra directa es más difícil de percibir. Si trabajas con menos de 200 miligramos, las diferencias son menores. Ya hablando un poquito de lo que son los costos de producción para una larva de más o menos 200 miligramos en la zona que les comento, podemos observar que el 50% se va en costo de alimento y lo que se llama suplementos. Suplementos son alimentos que se utilizan principalmente, son de grado de laboratorio, que son los que se recibe la larva, son de alta calidad, y algunos otros con vitaminas, inmunoestimulantes para reforzar la larva durante el ciclo. Y los otros costos altos son la electricidad, que es bastante cara en México, el uso de los probióticos en el agua y el manejo de la mano de obra. El tratamiento de agua ya no pinta tanto, ni la desinfección, ¿no? Entonces, como vemos, es muy importante dentro del aspecto económico y del aspecto nutricional y del aspecto total de la maternidad, la buena calidad de los alimentos. Entonces, en INVE nosotros nos enfocamos a trabajar en la cuestión de un alimento para maternidades, y nos dimos a la tarea de hacer un diseño completo para que sea costo efectivo para maternidades con estas condiciones. Estas condiciones con un amplio rango de densidades, que estábamos hablando de 1 o 2 poslarvas por litro hasta unas 30 poslarvas por litro. Identificamos que tenía que tener este alimento 3 características principales: que tuviera una eficiencia alimenticia, o sea, que tuviera una buena tasa de crecimiento y un buen factor de conversión. También era importante tener una característica que nos ayudara en el rendimiento para que alcanzara buen peso promedio y una uniformidad de tallas para poder manejar bien el cultivo tanto en la maternidad como en la engorda, lo que nos da a veces también ventajas al momento de comercializar los productos. Y también otra característica importante, que era la de asegurar la sobrevivencia. Ya enfocándonos directamente a esas características que queríamos encontrar en el alimento, si nos vamos a lo que es la eficiencia alimenticia, para lograrlo necesitamos incorporar a ingredientes marinos altamente digestibles como harina de pescado, harina de calamar, los cuales tienen proteínas altamente nutritivas y digestibles, con perfiles aminoácidos balanceados, incluidos arginina, taurina, lisina, metionina, y lípidos, también lípidos, ácidos grasos poliinsaturados como EPA y DHA, triglicéridos, fosfolípidos y colesterol,
muchos de los cuales son ingredientes, son nutrientes esenciales, puesto que los organismos no los pueden obtener a partir de otros precursores, además de minerales como el selenio, el yodo, el calcio y fósforo, que son esenciales para el funcionamiento de las enzimas de muchos procesos de crecimiento. Otro de las características que incorporamos para obtener la eficiencia alimenticia es la tecnología de microextrusión, que le va a dar la calidad nutricional y física al alimento. Con este procedimiento se gelatinizan los almidones y nos da una homogeneidad de nutrientes y su protección. El alto calentamiento de los ingredientes, alta temperatura y presión y humedad libera energía metabolizable. Además, el aglutinado nos ayuda a tener menor lixiviación de los nutrientes hidrofílicos, lo que nos redunda en menos nitrógeno en el medio, y estabilidad del agua, durabilidad y mejor manejo del alimento en la misma maternidad. Otra característica importante que detectamos para lograr el rendimiento óptimo es la de la aplicación de bioactivos para la tractabilidad y la palatabilidad con macro y microbiopéptidos. Estos son solubles de bajo peso molecular que son de fácil asimilación por la membrana intestinal, que dan diferentes perfiles de aminoácidos también para ayudar a optimizar el perfil nutricional del alimento y da propiedades de atractividad y palatabilidad para asegurar su consumo. También tiene mecanismos de inmunomodulación y péptidos que son como factores de crecimiento. También en esta parte es importante la presencia de enzimas exógenas para coadyuvar en la digestión en el tracto digestivo a través de la incorporación de probióticos como Bacillus subtilis y Bacillus licheniformes, que al ser bacterias gram positivas tienen la facilidad de liberar las enzimas que producen al medio ambiente circundante, que en este caso es el tracto digestivo, donde producen proteasas para digerir las proteínas, amilasas para digerir los carbohidratos, lipasas y esterasas para digerir los lípidos, celulasas y gilasas para ayudar a digerir todo lo que es material vegetal. Dentro de la otra característica clave que identificamos era buscar asegurar sobrevivencia con nuestro alimento. Entonces lo hicimos con la aplicación de probióticos de los géneros Bacillus, en este caso como Bacillus licheniformis, subtilis o Bacillus pumilus, que tienen estas capacidades. Podemos ver cómo en esta placa es una placa de edad general, donde se siembra en forma vertical un bacilo, una cepa de Bacillus, y después se le siembra en forma vertical una cepa de un vibrio patógeno de las instalaciones donde estamos trabajando, y podemos ver cómo en esta región se puede ver cómo el crecimiento del probiótico compite con los nutrientes, debilitando el crecimiento del patógeno. Y también en esta parte podemos ver cómo el mismo probiótico libera sustancias que son inhibitorias antimicrobianas, como el tipo de las bacteriocinas que inhiben directamente el crecimiento del patógeno en el tracto. De estas características de estos probióticos tenemos resultados de una prueba que hicimos en Vietnam en 2015, donde se rectaron organismos de 1 gramo que se sembraban en acuarios de 30 litros con 30 animales. Se hicieron 5 tratamientos con un control positivo que fue retado con una cepa muy virulenta, patógena de Vibrio parahemolyticus, y también se sembraron otros acuarios que no se les aplicó la bacteria esta. El otro tratamiento fue con un antibiótico, doxiciclina en 2 gramos por kilogramo de alimento. Otro tratamiento fue con probióticos en el agua, y otro tratamiento fue el recubrimiento con probióticos para el tracto digestivo en una razón de 10 gramos por kilo de alimento. Y en la gráfica podemos ver aquí, en el eje de las X, son los días después del reto, y en el eje de las Y es la mortalidad acumulada. Si pueden ver la línea roja, son los animales que se retaron, pero no se les dio ningún tratamiento. Y podemos ver que la mortalidad fue mayor del 50% en los 14 días.
El caso de la línea azul, esta que tenemos por acá, podemos ver que fueron los animales que no se retaron, entonces la sobrevivencia fue muy alta durante los 14 días. Esta línea azul es la que tuvo probióticos en el agua, fue muy parecida al que se usó el tratamiento con antibiótico, pero vemos una diferencia importante con el que tuvo los probióticos en el alimento. Se puede ver el efecto que les decía de la inhibición, como a nivel de un reto en un ensayo se ve la diferencia en la sobrevivencia por el efecto antimicrobiano de las sustancias que libera el probiótico en el tracto digestivo. Continuando con esta misma prueba, podemos ver que viendo unas fotografías de los animales, podemos ver cómo la diferencia en la coloración y el tracto de los diferentes tratamientos. Podemos ver cómo el que no tuvo el reto es un animal normal comparado con uno enfermo y uno de los que tuvo con los probióticos, ¿no? Entonces podemos concluir que los probióticos realmente tienen efectos benéficos tanto para mejorar la sobrevivencia como para mejorar los signos histológicos de la regeneración del hepatopáncreas. En datos técnicos les quiero compartir unos datos ya del alimento que lo desarrollamos, lo fabricamos de manera industrial. Hicimos pruebas también a nivel industrial, a nivel comercial. Hicimos en 2 granjas el 2019. Una se sembró a una densidad como de 11 larvas por litro, más o menos 21 días de cultivo, y la otra se sembró a 27 larvas por litro, igual más o menos los mismos días de cultivo, pero en una se comparó el alimento que nosotros fabricamos contra un alimento pelletizado, que es un alimento nada más hecho por el pellet que se quebra y se tamiza, y en el otro granja de alta densidad sí se retó contra un alimento extruido, ¿no? Entonces, los resultados que obtuvimos fue, por ejemplo, en el aspecto del factor de conversión, podemos ver cómo el alimento, tanto en el caso del pelletizado como del extruido, se mejoró bastante el factor de conversión. Ahí podemos ver los datos. En 1.8 contra 1.23 en el pelletizado, contra 0.68 y 0.9 en el caso del extruido. En el caso del extruido fue mejor en un 24%. Esta prueba también, como le digo, fue aquí, en México. Con respecto a la sobrevivencia, en la misma prueba podemos observar que también igual en los dos casos, en las 2 granjas diferentes, se observaron mejorías importantes como del 20% en el aspecto de sobrevivencia contra el pelletizado, contra un 12% contra el extruido. En el caso del peso promedio, en donde fue baja densidad, la diferencia fue no más del 10%, con 357 miligramos a los 21 días, y en el de 27 por litro fueron 150 miligramos a los 21 días también. Hicimos un análisis económico, le dimos un precio, un valor hipotético al juvenil cosechado, y lo comparamos con la utilidad que se obtendría de venderlo, la utilidad neta y la utilidad bruta, y la utilidad neta. La bruta pues es nada más sacando la diferencia, pero la neta es descontando el costo del alimento, que en ambos casos vemos aquí, por ejemplo, como en la granja 1 y la granja A, el alimento Redway, pues el costo era más alto que el pelletizado, casi 3 veces más, y aún así la utilidad bruta y la utilidad neta fue mejor un 10%. En el caso de la granja B, de mayor densidad, igual, aunque el costo del alimento del protocolo propuesto por nosotros era un poquito más alto, aún así la ganancia, tanto bruta como neta, fue mejor arriba del 10%. Pues este es un resumen de los resultados obtenidos, tanto contra el pelletizado y en el extruido, donde podemos ver los beneficios en todos los indicadores zootécnicos que nos llevan a darnos cuenta que los beneficios de utilizar este tipo de alimentos. Un detalle que hemos visto nosotros en muchas pruebas que hacemos, específicamente en maternidades, es el detalle de que
de que por ser periodos de cultivo cortos y de condiciones muy parecidas, donde únicamente varías el tipo de alimento, debido a la misma productividad de los sistemas y a eso, nos generan que a veces enmascaran un poco los resultados. Entonces, hicimos otra prueba para darle seguimiento y fijarnos qué resultados podíamos obtener dándole seguimiento al cultivo, ¿no? Entonces se sembraron 30 maternidades a una densidad de 12 larvas por litro de 8 miligramos por 21 días y obtuvimos estos resultados. Con el alimento Sinofit Pro Ready obtuvimos este peso arribita del promedio. La sobrevivencia, como podemos ver, aquí se consideró el número de lo que sería facturado, no el contado, y por el exceso que dan los laboratorios para amortiguar la pérdida por el conteo, el transporte, la aclimatación y siembra, salieron algunos valores ahí un poco fuera de lo normal. Entonces, se cosechó toda esta larva de este ciclo de maternidades, y se sembraron en una granja muy grande. La granja es de alrededor de 900 hectáreas, que está modulada. Entonces se sembró una parte de cada protocolo, de cada tipo de alimento se sembró en diferentes áreas para evitar, no se sembró en un solo módulo para evitar que nos metiera ruido una sola zona, sino que se distribuyó por toda la granja para ver qué efecto tenía el alimento que se utilizó en maternidades con los resultados finales de la engorda. Entonces lo que encontramos es que, bueno, de lo que se cosechó ahí se sembró aproximadamente 461 hectáreas en estanques de 5.6 a una densidad de 16.8, ya lo que es en la engorda, por 161 días. Y lo que encontramos fue lo siguiente. Encontramos que en la sobrevivencia fue mejor los estanques que se utilizó nuestro alimento en la maternidad. También se observó que el peso promedio fue muy parecido muy parecido con los otros alimentos. Cabe señalar que en este caso los alimentos con los que se retó eran alimentos del mismo segmento. Hablo del mismo segmento con respecto a que eran todos extruidos y de más o menos también de los mismos rangos de precios. Este es el crecimiento semanal promedio, también muy parecido en todos los estanques, en todos los tratamientos. Y podemos ver ahí cómo ya en el aspecto del rendimiento, del aspecto un poco ya económico, el costo de producción, podemos ver que los beneficios de utilizar un alimento de alta calidad. Ese es el costo de producción por kilo, y la utilidad por hectárea también es importante, la diferencia del promedio que se obtiene con el promedio con el que se obtiene con alimentos de alta calidad. Este es un indicador que propuso el ingeniero Ziegler, donde se hace, que es un indicador de la productividad, los kilos por hectárea divididos entre los días de cultivo y ajustado a la densidad, donde podemos ver también que el uso de los alimentos beneficia. En este caso, en estas maternidades, esta larva de estas maternidades, los protocolos, todo de manejo y de probióticos, todos fueron idénticos. Lo único que fuente de variación fue el tipo de alimento. También con respecto al retorno de la inversión, se observó una mejoría importante con el elemento ProResmer. Hablando de casos especiales, como les he venido mencionando, las condiciones climáticas específicas del noreste de México, y también les he mencionado que en ocasiones no es fácil ver la evidencia de los beneficios de las maternidades. Es por eso que en México la mayor parte se usan en la parte del norte de la mitad de Sinaloa, del lado de Guasave, hacia el norte, donde se produce realmente alrededor del 80% de la producción nacional. Y ahí de esa parte yo creo que deben dar un 35% de la larva sembrada, que es el porcentaje que se siembra en maternidades. Entonces, debido a los detalles que hay ahí de las condiciones específicas, hay partes donde no se encuentran los resultados esperados. De hecho, hay grupos actualmente que tienen las instalaciones de las maternidades y no las usan porque pues, en varios ciclos no han encontrado los resultados que esperan.
¿A qué se deben esas cosas? ¿No? Posiblemente sean factores genéticos, posiblemente sean factores de calidad de la larva, que la larva venga ya débil desde el laboratorio. Hay personas que aseguran que hay años, que hay cierto año que dicen que la larva no se puede maternizar y tienen algunas razones para decirlo. No se sabe bien por qué, pero sí se ha visto. De hecho, algunas partes, te digo, no lo utilizan las instalaciones, han caído en desuso. Pero también creo que un factor importante para eso, que esté sucediendo eso, es que en algunos casos se ha perdido el concepto básico de lo que es el periodo de maternización, que es específicamente el de robustecer a los organismos en este periodo, aprovechar ese tiempo para robustecerlos. Entonces se busca hacer ahorros utilizando insumos no diseñados para estas condiciones específicas y se separa lo que es el costo del juvenil y el costo total de producción. Entonces se pierde un poco de vista, dice, bueno, yo quiero producir un juvenil barato, pero un juvenil barato al final del costo del ciclo no resulta que no te va a resultar tan barato. Entonces es importante hacer hincapié en no perder de vista que el negocio de la granja es producir kilos de camarón final, no producir juveniles baratos. Al menos aquí, no sé si hay algunas regiones del mundo ya alguien que se especializa en vender juveniles, pero aquí normalmente los juveniles los produce la gente para su propia granja. Como mensaje final quisiera compartirles que algunas ideas, pues que es importante tener dietas costo efectivas y nutricionalmente completas con el fin de aumentar el crecimiento y el rendimiento. Como ya vimos, es importante utilizar insumos adecuados. Es importante también el uso de cepas seleccionadas de bacilos que ayudan a la digestión y combaten con vibrios patógenos para asegurar sobrevivencia. Y también englobar el uso adecuado de las herramientas para mejor control de las condiciones de cultivo. Pues eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias por su atención. Y pues vamos a las preguntas. Muchas gracias, Jaime, por tu participación. Muy interesante, la verdad, datos muy concretos, muy evidentes, sin lugar a dudas. Antes de invitar al panel a interaccionar, yo tengo un par de dudas que me gustaría comentar contigo. Tú, en tu experiencia en campo y con los años que tienes en la industria de camarón en México, ¿tú has visto que esta tendencia de usar maternidades, bueno, bien dijiste al principio, hace 20 años se usaron maternidades en sus años, pero eran maternidades más estanques de un hectárea, de media hectárea, ¿no? Como pequeños estanques de engorda, ¿no? Pero luego vino ya en los últimos 10 años a lo mejor una tendencia a usar una extensión del laboratorio, unas maternidades más tipo laboratorio, más tanques de la agricultura, pero grandes, ¿no? En ciclo, en sistemas con invernadero y sistemas más controlados. Esta tendencia, tú ves que va creciendo en las granjas, en el uso de los sistemas de producción, o es algo que está un poco estancado. ¿Cómo lo ves tú? Digo, mencionando los beneficios que tú ya nos comentaste aquí, los beneficios que hemos visto durante todos estos 5 webinars del uso de este tipo de sistemas, ¿ves esta tendencia creciente en México? Definitivamente sí, pero no con la velocidad que yo esperaría. Como comentaba ahí, de hecho, en un momento dado hubo un boom hace algunos 6, 8 años de estos sistemas. Y algunas gentes que realmente yo creo que no lo tomaron muy seriamente, tuvieron ciclos desastrosos y realmente decidieron quitarlas o dejaron de usarlas pero no porque el concepto sea malo. Creo que, como lo dije al final, se perdió un poco la idea de lo que es la maternidad, de reforzar los organismos, y se empezó a trabajar con insumos de muy baja calidad, con alimentos de engorda y otro tipo de detalles que hizo que se devolviera. Pero poco a poco se han ido retomando y los grupos con gente con más experiencia han empezado a retomarlo y darle un giro, y están tomando, como te digo, ya ahorita, pues en general, sembrar 200 miligramos,
no forzar tanto los sistemas, irse un poco más controlado, y eso ha dado muy buenos resultados y creo que la tendencia es por ahí. ¿Será que estos grupos, como dices, con gente con más experiencia, de alguna manera tienen la posibilidad de tener mejores resultados y menos fracasos, ¿no? ¿También eso influye? Sí, claro. Sí, definitivamente es un riesgo. Y el problema es ese también, que en nuestra área, como sabes tú, pues 30 días que tú metiste una larva y tú esperabas sembrar tus estanques y al final no sacas la sobrevivencia esperada. Entonces, no es tan fácil como en otras partes del mundo decir, bueno, vuelve a sembrar, pero aquí ya se te fue el tiempo, pues ese tiempo es muy valioso. Entonces, es muy importante buscar todas las maneras de asegurar una sobrevivencia porque el tiempo sí ya no lo puedes recuperar. Sí, exacto, pero además, digo, si un sistema de producción que puede traer un beneficio, no se puede ver como riesgo, a menos que no sepas cómo hacerlo, ¿no? Pero si tienes la capacidad de hacerlo y hacerlo bien, pues tendrías que tener un buen beneficio, ¿no? En todo caso, también habría que considerar en Sonora, Jaime, que a veces los laboratorios se retrasan en las entregas de larvas y el tiempo va pasando y ya las últimas entregas igual ya no alcanzan a entrar a las maternidades porque entonces ya el periodo de engorda sería muy corto, ¿no? También eso puede influir, ¿verdad? Sí, también posiblemente. Si están quizás ya sembrando a mayo, ¿no? O en junio, mediados de junio, en las entregas, años en que a veces se entrega muy tarde, a lo mejor ya se desesperan meterlos a una maternidad y luego pasarlos a la fase engorda, aunque aún en la maternidad podrían potenciarse más y pasarlos más con más robustez, ¿no? Como hemos visto aquí. Sí, definitivamente. El problema que ya sembrar tarde en mayo las maternidades aquí es bien complicado porque las temperaturas se elevan bastante. Entonces los problemas se potencializan, la temperatura se eleva bastante, el oxígeno tiene muchos problemas, entonces serían periodos muy cortos que realmente no impactarían. No justificarían la inversión en todo caso, ¿no? A menos que se venza ese reto tecnológico y se tengan instalaciones muy adecuadas que puedan manejar incluso con temperaturas altas afuera y grandes densidades, ¿no? Que ya sería una inversión Claro, mayor, que con los beneficios que seguramente se obtienen por tener los animales confinados en condiciones sanitarias mejores y con mejores alimentos, pues debería de ser el paso a seguir, ¿no? Digamos, para de alguna manera un paso siguiente, un progreso, ¿no? En la producción, que yo creo que en el futuro lo vamos a ir viendo. No sé si alguien más del panel quiere intervenir en esta discusión, en esta plática. Marcos. Sí. Yo creo que el problema que Jaime nos informa con relación a la... Quiere decir, tú, Salvador, comentaste que a veces los laboratorios se retrasan. Eso pasa en toda parte, ¿ya? Y principalmente los que trabajan con sistemas, sean bifásicos, trifásicos o hasta un número mayor de fases, es complicado. Para optimizar esta estructura, todo debe estar muy bien concatenado, todo muy bien en secuencia. Entonces, cuando hay un retraso en la entrega de postagua, es realmente un problema. Y como dice muy bien Jaime, es que en México si pierdes, estás perdiendo la temperatura y no se puede volver. En Brasil, Ecuador no es el caso, pero México, principalmente ahí desde Sinaloa hasta Sonora, este es un problema clásico. Entonces, creo que muchos no han establecido maternidades porque no pueden o no quieren recoger este riesgo muy grande que existe de no tener la postagua en el momento que necesita. Entonces, pero eso pasa en todas las partes. Mismo
Aquí en Brasil también pasa eso. Pero, Marcos, ¿no es más complicado el riesgo de tener los animales más tiempo en la fase engorda, donde no puedes controlar enfermedades, que aprender a tenerlos confinados en sistemas de maternidades por más tiempo y sacar un animal más robusto que pueda desarrollarse más rápido y defenderse más de esas enfermedades? ¿No es menos riesgo eso que tener los animales expuestos a enfermedades en tallas grandes? Por supuesto que sí. Entonces es un problema de manejo de riesgos al final de cuentas. Sí, eso es... existe muchos efectos en eso. Hay la cultura del emprendedor, del dueño o de su gerencia de producción. Tiene una cultura que cree que no es una buena inversión por experiencias pasadas que no les fueron bien. Entonces se crea un paradigma que yo escuché mismo aquí en Latinoamérica algunas veces, no solo en Brasil, pero en otras partes, que no, maternidades matan los camarones. Mejor poner directo. Entonces creo que esto está cambiando, porque fíjate que no creo, si vemos la evolución de las enfermedades en el mundo, vemos que cada año surgen más y más enfermedades o una nueva cepa más fuerte. O sea, no vamos a conseguir estar libres de la enfermedad. La industria de suinocultura, la industria de pollos, que son más viejas que la de nosotros, no consiguieron y tuvieron que establecer un sistema de producción bajo más control. Claro, es un poco lo que comentábamos antes de entrar en el webinar. Hay que tener capacidades, hay que acrecentar las capacidades de los técnicos para que puedan manejar este tipo de sistemas. No es fácil. No es lo mismo un sistema de engorda a cielo abierto que un sistema de maternidades controlando diferentes parámetros y teniendo confinados animales a densidades mucho más altas. No se puede hacer a prueba y error, porque a prueba y error es lo que ha pasado, que hay errores catastróficos y ya no se quiere volver a saber de eso, para nada, ¿no? O sea, el problema aquí yo lo que veo es un problema de conocimiento, de desarrollo de capacidades y de conocimiento que la industria va a tener que ir caminando hacia allá, porque no hay otra opción. No hay nada comparado con el riesgo de tener los animales de 25, de 30 gramos expuestos a enfermedades en sistemas que no puedes controlar, que tenerlos confinados en una maternidad, sabiéndolo manejar bien, dándoles alimentos que los van a potenciar y sacar ciclos más cortos. Sí, fíjate, voy a hacer una comparación aquí con lo que veíamos a 15 años atrás con relación a los probióticos. Y como en la encuesta que tuvimos durante este webinar series, vimos que 75% de los productores que respondieron a la encuesta utilizan probióticos. Eso es un factor muy positivo para la industria, dejar de utilizar los antibióticos y pasar a utilizar herramientas naturales y que no creen resistencia bacteriana a lo largo del tiempo. Yo creo que es la inversión y los probióticos antes, cuando la industria de probióticos empezó, había muchos problemas porque las personas testaban, probaban los probióticos, pero probióticos con las bacterias equivocadas, con bajos conteos de números de bacterias, no fueron seleccionados para la industria de agricultura, pero venían de la industria de pollos, de cerdos y todo eso. Entonces los resultados eran muy inconsistentes. Creo que hoy pasa un poco eso también con las maternidades. Como comentó Jaime, se utiliza a veces una dieta que no es diseñada para esta fase de cultivo, que es una fase para dar más fuerza, dar más robustez a la larva. Entonces, creo que estos tipos de errores que se hacen, muchas veces por desconocimiento, son responsables también por el descrédito que ocurre hoy en día en las maternidades. Pero es una evolución. Yo creo que todo es una evolución. Estamos caminando, sí, veo que
de 2017, cuando hicimos otra encuesta, hubo una evolución en la utilización en Latinoamérica de número de maternidades. Muy bien, no sé si alguien más del panel quiere hacer algún otro comentario antes de entrar con las preguntas y respuestas. Olivier, ¿quieres decir algo? Yeah, I think out of all the points we've heard today from Jaime and you and Salvador and Marcos, this move towards understanding how unique this phase is and how the benefit of that phase should be included in the whole calculation. And very often in the past, when we started working on specific product for nursery phase, all the calculations were made. Why are you investing X% more on that specific phase versus using traditional diet and protocol, without considering the return on the investment at the end of the crop? And Jaime gave very nice numbers for Mexico. We had in the past Manuel showing numbers from Vietnam with Chomin from Thailand. What we see is everywhere, people, I think, start to understand they need to look at the ROI on the whole cycle and by investing in this critical phase. So it's nice to see the same evolution. As Marcos just said, now it takes time, but you can see this switch happening. And I think it's very... Bueno, Oliver, perdón, Oliver nos comenta que de pronto nos enfocamos en el proceso de maternidades como un ciclo, una unidad separada de todo el cultivo y viéndolo así a lo mejor vemos que es un incremento en costo utilizar un alimento de buena calidad o hacer una inversión importante en las maternidades. ¿Y para qué voy a invertir tanto en un proceso tan pequeño de todo el ciclo productivo? Es lo que comenta Oliver, que a veces vemos. Pero habría que ver todo el ciclo de cultivo como un todo, incluyendo en la fase de nursery o de maternidades. Porque como lo demostró Jaime en su presentación, por haber hecho una buena maternidad con un buen alimento, en unas buenas condiciones, al final de todo el ciclo, la granja que presentó él obtuvo mejores resultados que las otras granjas. Entonces él recomienda que no perdamos de vista todo el concepto de la producción de camarón y simplemente pensemos en que en la fase de maternidad como una fase única, sin pensar los beneficios que puede proporcionar al final de todo el ciclo. Más o menos eso fue lo que nos comentó. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión? Por ahí estaba Alfredo Medina. No sé si Alfredo, si estás por ahí todavía, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, bueno, el manejo y la operación de las maternidades obviamente implica cierto riesgo si no se tienen las condiciones y el personal adecuado para la operación de la misma. Empresas grandes o empresas que requieren sembrar una área considerablemente grande, el tiempo es un factor importante. Entonces, la capacidad de instalación de las maternidades tiene relación directa con el área a la que debe sembrarse, ¿no? Para poder aprovechar el número de meses disponibles para siembra en el caso del norte de México. Muy bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario que quiera agregar? Jaime, ¿quieres agregar algún comentario? No, si quieres vemos lo de las preguntas, a ver. Bien, aquí tenemos algunas preguntas. Julio Castaneda nos dice, Jaime, por favor, ¿qué importancia le das a que las poslarvas sean de talla pareja? ¿Cómo puedes hacer para paliar con una situación de disparidad de tallas? Agradezco tus recomendaciones, por favor. Saludos, Julio Castañeda, desde Nicaragua. Sí, es un detalle que en México se observó, bueno, históricamente se ha observado, y que la manera que los productores lo han estado aminorando es principalmente el hecho de alimentar cada hora. En muchas partes se alimenta cada 2, hasta 3, 4 horas. Aquí el hecho de aplicar alimento cada hora ayuda bastante. Y también tener mucho cuidado
en el momento de una poslarva 12, 14, empiezas con alimentos de micraje muy pequeño. Entonces, conforme van creciendo las larvas, algunas crecen un poquito más, pero siempre hay que hacer mezclas con los diferentes micrajes de los alimentos para tratar de alimentar a todos los organismos. Porque si haces unos cambios de alimentos por decir, de 300 o 600 micras, muy drástico, algunas poslarvas que vienen atrasaditas se pueden quedar sin alimento. Pues entonces es importante tanto la alimentación muy continua, la aireación también es muy importante, mantener todas las poslarvas en suspensión, y es crítico los cambios de los micrajes de alimentos adecuadamente. Hay que estar monitoreando qué población traes, de qué talla, y en base a eso hacer los cambios de los alimentos. Muy bien, aquí nuestro buen amigo Ventura Peraza te hace una pregunta, Jaime. Dice, Jaime, ¿tú sigues recomendando el uso de las maternidades entre tus clientes? Y al recomendar los probióticos, ¿recomiendas actualmente el 0 recambio de agua o recambio moderado? Un saludo, Ventura. Definitivamente sí recomendamos el uso de las maternidades, pero obviamente haciendo de las aclaraciones que ya discutimos, ¿no? No es algo que se deba tomar a la ligera, debe invertirle, y tanto en instalaciones adecuadas, aireación, manguera, todo, y también en productos, tanto en productos de calidad adecuados al tipo a la meta que tenga cada proyecto. Y definitivamente los probióticos vienen a ayudarnos, y la idea ahí también va a cambiar mucho en base a la meta que busques. Definitivamente 0 recambio, creo que nosotros todavía no hemos logrado ahí trabajar en eso, pero sí buscamos con los probióticos alargar el tiempo en el que no se haga recambio, porque el recambio, aunque el agua sea desinfectada en los reservorios, siempre hay un riesgo de introducir algún patógeno. Muy bien, Diego Basopo nos dice, ¿no crees que la falta de manejo sea el verdadero problema? Me imagino que de que no haya más maternidades. Definitivamente, el buen uso o los buenos resultados de las maternidades es el que se van a conjugar una serie de factores, como decíamos, tanto de instalaciones, de productos, pero importantísimo es la experiencia del personal. Pues en ocasiones hay clientes que me dicen, oye, ¿qué te parece si metemos todo tu protocolo y así ya no vamos a batallar? Entonces le digo yo, no, eso definitivamente ningún protocolo va a sustituir la observación de los técnicos, es importantísima. Los productos por sí solos no hacen nada sin la supervisión. Definitivamente si usas el alimento más caro, pero no estás aplicando la partícula adecuada en el momento del tamaño, de cierta poslarva del tamaño, definitivamente va a ser un desperdicio, no se va a aprovechar por los organismos. Y al final vas a decir, no, pues el protocolo sugerido no funcionó, pero realmente no es el protocolo, sino es un conjunto de factores como que se tienen que conjugar para lograr los buenos resultados. Daniel Peñalosa Martinelli nos pregunta, buenas tardes, asumiendo que se trata de una nueva granja que tiene la opción de desarrollar infraestructura con un sistema RAS, ¿considera necesario implementar un sistema de maternidad previo a la producción hiperintensiva en un sistema cerrado? Sí, definitivamente que sí. Sí ayudaría bastante. ¿Tú quieres añadir algo, Marco? Te vi con ganas de decir algo. Sí, no, el sistema no importa porque el objetivo de la maternidad sigue siendo lo mismo, sacar animales más saludables, animales más preparados para la fase siguiente de producción. Eso no importa si es un sistema de RAS, si es un sistema de bioflux, si es un sistema tradicional, eso no importa.
Muy bien. Creo que todos necesitamos y queremos estar trabajando con el mejor material vivo que podemos tener en aquel momento. Entonces, para mí, no importa si es un RAS, si yo veo en Brasil sistemas súper intensivos de 250 camarones, 400, y todos hacen maternidades. Este sistema es más crucial todavía, porque si algo le pasa mal, te ponen una poslarva que no es la mejor que puedes tener en un sistema que te demanda mucho más calidad por la densidad, el efecto tensodependiente, el efecto de calidad de agua. Entonces, tienes que tener todavía una mejor preparación de esta poslarva para los desafíos. A ese respecto, Raúl Ramírez comenta, posiblemente los sistemas RAS lleguen a Latinoamérica y el uso de maternidades será prácticamente obligatorio, al igual que la alimentación con productos extruidos de alta calidad. Exactamente. Una persona, Anonymous, atendí, pregunta, ¿qué densidad es recomendable para una maternidad? ¿Es posible tomar la decisión de transferir una maternidad con vibrio o tratarla o sanarla para luego transferir? Pregunta para Jaime, ¿no? Bueno, pues las densidades, como les decía, nosotros trabajamos en México desde 1 a 2 poslarvas por litro hasta 30 poslarvas por litro. Pero eso depende mucho del objetivo, de la meta. Qué tanta es tu área de engorda, qué porcentaje de tu área de engorda quieres trabajar con maternidades. Eso te lo va a decir. Ahora, para la otra parte de la pregunta, de la parte del vibrio, definitivamente considero yo que sería más adecuado tratar de dar un tratamiento, si es que se pudiera dar en la maternidad, si te diera tiempo, para evitar transferir esos patógenos a la engorda, donde es más difícil que si vas a aplicar algún tratamiento, debido a los volúmenes y a la densidad con lo que se va a estar en los estanques de engorda, va a ser mucho más difícil darle el tratamiento adecuado. Muy bien, Del Mar. Cancino Hernández nos pregunta, ¿cuáles serían las mejores densidades de siembra por metro cuadrado para engorda de camarón en 160 días? No dice talla, ¿no? Sí, depende ahí de qué es lo que quiera, ¿no? Bien. Dice, ¿recomienda el uso de artemia? Anonymous pregunta, ¿recomienda el uso de artemia en las maternidades? El uso de artemia, pues, de hecho, en los laboratorios, la poslarva ya de PL12, PL14 normalmente ya no lleva artemia. No creo que sea económicamente factible utilizarla en maternidad. No sé si se refiere a él quizás a artemia adulta de biomasa. Pudiera utilizarse, en algunas partes la utilizan, pero el problema con la artemia adulta es el riesgo que tiene también de introducir algún patógeno, porque a veces como se congela, viene despedazada los organismos y son ricos en vibrios. Entonces creo que sería contraproducente el tratar de incorporar ese alimento vivo, de alta calidad. El riesgo de introducir algún patógeno al sistema es muy alto. Yo no lo recomendaría realmente. Muy bien, pues pasamos a las conclusiones que para ello nos va a hacer comentar Marcos Santos. Adelante, Marcos. Ok. Voy a compartir la pantalla aquí. Déjame ver.
Bueno, gracias, Salvador. Aquí separamos Perdón, algunos comentarios. en lo que estás listo, Marcos, omití agradecerle a Jaime su presentación, muy interesante, muchos comentarios. Jaime, hay preguntas en el chat también que, bueno, ya no alcanzamos a leerlas porque finalmente se quedaron ahí dispersas entre otros comentarios que después haremos llegar. Pero hay muchas, veo en las preguntas una actitud positiva a las maternidades, hay interés, yo creo que la presentación despertó esas inquietudes y bueno, yo te agradezco y tu presentación y bueno, ahora sí pasamos con Marcos a las conclusiones de la misma. Muchas gracias, Salvador. O son conclusiones más bien de este webinar series, ¿no? Sí, sí, sí. Es como un bueno, comentario final, ¿no? Vamos a un comentario final y para ayudar en este comentario final, yo tomé la encuesta, algunas contestaciones de la encuesta que tuvimos durante el inicio del webinar. Y el inicio del webinar. Sí, habría que decir un poco, Marcos, que al inicio, primer webinar que hicimos para la audiencia que no tuvo oportunidad de acompañarnos ese día, y dimos unos 10 minutos, 15 minutos para contestar una encuesta que preparamos para esta serie de webinars. Y al final tuvimos muy buenas respuestas, una buena cantidad de encuestas y Marcos va a dar unos comentarios, un resumen de algunos aspectos sobresalientes o importantes de la encuesta, como inicio de una discusión final de haber llevado a cabo estos 5 webinars. Adelante, Marcos, por favor. Exactamente. Bueno, aquí seleccionamos unos puntos que son interesantes, que nos demuestran cómo está la industria hoy y lo que deseamos, que la industria está pidiendo hoy a los proveedores de postlarva, a los geneticistas y a las empresas que están envolvidas en preparar alimentos y productos para la salud. Una de las preguntas que hicimos fue cómo tratar el agua entrante a los estanques. Solamente 15% de los granjeros que contestaron a la encuesta utilizan algún tipo de desinfectante inicial para el agua. Este es un punto que si vemos en Asia con relación a las presentaciones hechas anteriores de Choming, de Manuel, de Alfredo, vemos que desinfección es un aspecto muy importante para el sistema empleado en Asia. Aquí utilizamos solamente 15% de los productores que contestaron utilizan este tipo de herramienta. Con certeza esto tiene a ver con el sistema de producción que tenemos en Latinoamérica, que es bien diferente de lo de Asia. Aquí tenemos grandes piscinas. La mayoría de las piscinas no tienen su fondo cubierto con liner. Entonces, eso se hace muy difícil mismo que hagas una desinfección, que tengas una desinfección eficiente. Ese es un punto. Otro punto es para desinfectar en el agua tienes que estar trabajando mucho con altas densidades para que puedas disminuir los costos que envuelven esta práctica con relación a las cosechas que sacas por área. Entonces, en sistemas hoy practicados por nosotros en Latinoamérica, realmente es difícil. Otra pregunta es cómo evaluar la calidad de PL antes de sembrar. Un otro punto que es muy diferente de Asia es que solamente 10% realizan pruebas
moleculares para evaluar la presencia previa de enfermedades en la poslarva antes de hacer la siembra. Nuevamente es completamente distinto de lo que vemos en Asia, donde ya hay un mercado, como ha dicho Alfredo, de 80% de los reproductores son reproductores SPF. Entonces es otro, pero nuevamente esto es explicado por la rutina de producción que tenemos en Américas. La duración de maternidades fue otra pregunta que se hizo y vemos que todavía 45% de los que contestaron no trabajan con maternidades. Este es un punto extremadamente importante, que es lo que habíamos comentado y discutido antes conjuntamente con Salvador y con Jaime durante las preguntas y respuestas. ¿Y qué esperar de una PL? Fíjate, tenemos un diseño en Latinoamérica que se vuelve hacia una genética de resistencia, porque no desinfectamos prácticamente agua, tenemos piscinas muy grandes, no hacemos evaluaciones moleculares en los animales antes de sembrar, pero hay una necesidad de la industria por crecimiento mejor. 60% contestaron que esperan una poslarva que tenga un buen crecimiento, un crecimiento muy rápido. Entonces, como consideraciones finales, yo digo que el diseño de la producción de Latinoamérica es para trabajar con genética de PLs resistentes, PLs robustas. Y la forma que podemos hacer fue muy bien abordado durante las 5 presentaciones que hicimos en esta serie de webinar. Por otro lado, existe la realidad que los productores no están contentos con los crecimientos que hoy tienen, quieren mejores crecimientos. Eso es un desafío para la genética, intentar hacer animales con resistencia y con mejor crecimiento. Pero mientras eso no surge en la industria, una poslarva que sea resistente y con un acelerado crecimiento, les sugiero a reflejar con relación a si realmente conocemos el potencial genético de crecimiento de nuestra genética de resistencia que hoy tenemos en el mercado. Si realmente estamos aprovechando este 100% de crecimiento que esta genética nos permite hoy. Sabemos que en los últimos años los precios han presionado mucho la producción a bajar costos de producción y hemos ubicado exactamente en lo que nos representa un costo más alto, que es la nutrición. Entonces, es importante que en este momento realmente analicemos si estamos agotando las posibilidades de inversión en calidad nutricional y de salud para las poslarvas. O sea, vamos a esperar por una genética y quizás ya tenemos una genética que si invertimos mejor en nutrición, en los estadios iniciales de desarrollo de los animales, en nutrición y también en salud, podemos alcanzar mejores tallas de crecimiento. Entonces, es una provocación que estoy haciendo, que conozcamos realmente lo que tenemos en las manos, porque hemos a lo largo del tiempo solamente cortando costos, pero les estoy intentando convencer que hagan una inversión, como ha demostrado los diferentes trabajos aquí que hemos comentado, tanto el ejemplo de Tailandia, el ejemplo de Vietnam y ahora el ejemplo de México. Quizás confiamos en eso. Por eso hemos a lo largo del tiempo desarrollado, diseñado productos para las maternidades, porque creamos que tenemos mucha confianza que podemos hacer
mucho mejor que estamos haciendo en este momento sin incorporar costos reales para la producción. Esta es la provocación que dejo a ustedes a pensar y les agradezco muchísimo por toda la atención que han dedicado y seguido y la confianza que tienen en Panorama y también en INVE. Y aquí estamos para cualquier duda y cualquier inquietud que tengan. Aquí estamos para contestar y ayudarlos. Gracias por todos. Muy bien, pues muchas gracias, Marcos, por tus consideraciones finales y tus retos que nos dejas ahí para considerar y ponernos en práctica, ¿no? Bueno, yo les doy también las gracias al equipo de INPE por esta oportunidad de organizar estos webinar series, estos 5 webinars para Latinoamérica. Creo que ha sido un programa de webinars muy interesantes. La audiencia que se ha mantenido durante estos 5 webinars lo confirman. Las personas nos han seguido durante 5 martes cada semana y están aquí con nosotros y preguntan y tienen necesidad de información, y creo que ha sido una buena experiencia. Yo les agradezco a nombre de Panorama Acuícola esta oportunidad, y bueno, creo que seguimos con Claudia con las comentarios finales. Maylin. Olivier tiene unas palabras Sí. que gustaría practicar su español. Sí, gracias. Me gustaría agradecer a todos los participantes de este webinar series. Durante las pasadas 5 semanas hemos compartido información sobre la calidad postlada basada en nuestra experiencia en los Latinoamérica y Asia. Esto incluye el diseño de instalaciones, protocolos de crianza y medidas de bioseguridad, desde la maduración con Alfredo hasta crianza, maternidad y granja. Y para finalizar, nos gustaría escuchar sobre su experiencia y expectativas sobre este y posibles futuros webinars. Pueden escribirnos por inbox o al email de Maylin, m.chang@invaquaculture.com. Una vez más, gracias por su tiempo y atención con nosotros. Muchas gracias. Maylin. Ya. Ahora sí, Claudia, ya vamos contigo. Gracias, Maylin. Y bueno, gracias también a toda la audiencia, a los expositores del día de hoy. Igual por todas las sesiones, ¿no? Por las 5 sesiones que tuvimos en este webinar series. El día de mañana, todas las personas que se suscribieron a lo largo de este webinar recibirán un correo con las grabaciones y PDFs de todas las presentaciones. Asimismo, se les hará llegar una encuesta en donde podrán compartirnos su retroalimentación, cómo vieron las presentaciones, comentarios, sugerencias, etcétera, ¿no? Nos pueden compartir todo eso en la encuesta que vamos a estarles enviando el día de mañana. De igual modo, el día viernes se enviará un correo con el certificado de completación exclusivamente a las personas que asistieron a las 5 sesiones. Es importante hacer hincapié en ese dato. Y bueno, nuevamente no queda más que agradecer a todos por su permanencia. Gracias también a las personas que nos ven desde nuestro canal de YouTube, Panorama Acuícola, y nuestra página en Facebook, Panorama Acuícola Magazine. Esperamos encontrarnos próximamente. Estoy segura que así será, y pues hasta pronto. Okay. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao. Gracias por todo.